Bien, estudiantes, en el ejercicio 2 nos habíamos quedado hace un instante y te dice lo siguiente, que emplees el transportador, así es, emplea el transportador e indica la medida de cada ángulo. O sea, tenemos que indicar la medida de cada ángulo en primer lugar y luego tenemos que identificar qué clase de triángulo es. A ver, ustedes conmigo, niños y niñas. Cuando trabajamos el primer ángulo, el ángulo en el vértice A, colocabas tu transportador ahí, ¿y cuánto medía ese ángulo? ¿Cuánto medía? Observen ahí. 45 grados. Entonces nosotros acá marcábamos el ángulo, ahí marquen el ángulo, y colocábamos 45 grados. Perfecto. Ahí era el ángulo de 45 grados. Muy bien. Y acá en la parte inferior, en el cuadradito, ahí también colocamos 45 grados. Bien, listo. Ahora vamos a medir nosotros el ángulo en el vértice B. El vértice B está en la parte superior. Agarra tu transportador y colocamos el transportador ahí, en el vértice B. ¿Y cuánto mide ese ángulo? Coloca el transportador. 90 grados. Ahí está. ¿Cuánto mide? 90 grados. Entonces, miren cómo, 90 cómo se grados. coloca el transportador. Y cuando quieras medir el ángulo, empiezas a medir siempre desde el cero. Ahí está el cero. 10, 20, 30, 40, mira, 50, 60, 70, 80 y 90 grados. Siempre empiezas desde el cero. No donde dice 180, porque acá no está el ángulo, acá no hay ángulos. Hay que tener cuidado en eso. Bien, entonces este ángulo, ¿cuánto mide? 90 grados. Coloquemos ahí 90 grados. Perfecto, profesor. Y ahora ustedes van a colocar en este cuadradito ahí 90 grados. Muy bien, 90 grados. Ahora ustedes, estudiantes, agarren su transportador y midan este ángulo en el vértice C. ¿Cuánto mide este ángulo en el vértice C? 45 grados. Así es, 45 grados. Y acá hay algo muy importante que vamos a recordar. Y acá en el vértice C mide 45 grados. En un instante te lo indico. ¿Ya? Bien, ahí colocamos 45 grados. Pero eso era lo primero. Lo primero que me decía el problema era emplea el transportador, lo estamos empleando en este momento, y hemos medido el ángulo A, que mide 45 grados, el ángulo B, que mide 90 grados, y el ángulo C, que mide 45 grados. Pero además de medir los ángulos, me dice qué clase de triángulo es. A ver. Díganme, ustedes, con su libro de texto a la mano abierto, si hay un ángulo que mide 90 grados, ¿qué clase de triángulo es? ¿Obtusángulo? Acutángulo. Miren bien, Acutángulo. ¿no? Acutángulo. No es acutángulo. Obtusángulo. Obtusángulo. A ver, recuerden ahí. Vamos a recordarlo, Ustedes conmigo. Al ángulo que mide 90 grados, ¿cómo se le llama? Acutángulo. Ángulo. Acutángulo. No es acutángulo. Ángulo. Rectángulo. Rectángulo. Eso tienes que observar. Este triángulo tiene un ángulo de 90 grados. Al ser un ángulo de 90 grados, ¿de qué clase de triángulo, según la medida de los ángulos, qué clase de triángulo es? Rectángulo. Rectángulo. Tienen que observar. Este es un triángulo rectángulo. Para empezar, un triángulo rectángulo.
Muy bien. Además, como tiene un ángulo recto y es un triángulo rectángulo, observa, tiene dos ángulos iguales. Si un triángulo tiene dos ángulos iguales, Isósceles. también tiene Triángulo isósceles. iguales, también es un triángulo isósceles. O sea que este triángulo, según la medida de sus ángulos, al tener un ángulo recto, es un triángulo rectángulo. Cuando tú veas un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo, porque hay un ángulo recto. Pero como tiene dos ángulos de 45 grados, dos ángulos iguales, también tiene dos lados iguales. Y el triángulo que tiene dos lados iguales es isósceles. O sea, este triángulo es rectángulo y también este triángulo es isósceles. ¿Comprendieron, niños, niñas? Sí, profesor. Muy bien. El triángulo es rectángulo y triángulo isósceles al mismo tiempo. Es al mismo tiempo dos tipos de triángulos. Según, ahora coloquemos acá con letras rojitas, Según los ángulos, según la medida de los ángulos, coloquemos ahí, según la medida de los ángulos, por los ángulos que tiene, al tener un ángulo recto, es isósceles. Y cuando observamos los lados, al tener dos ángulos internos iguales de 45 grados, también tiene dos lados iguales. Por eso es isósceles. ¿Comprendió? Sí, teacher. Muy bien, por eso es que tienen que observar. No se apresuren escúchame bien, no se apresuren en responder. Piensen un poquito, relacionen un poquito, poco a poco. Bien, ahora hacemos lo mismo en el siguiente triángulo. Vamos a medir los ángulos en el vértice M, en el vértice N y en el vértice P. Coge tu transportador y vamos a medir el ángulo en el vértice M. A ver, ¿cuánto mide ese ángulo? Coloquen bien su transportador. 35 grados. Miren bien. Ahí está el transportador. ¿Cuánto está midiendo el ángulo? 35 grados. 35 grados. Muy bien. Ese ángulo mide 35 grados. Ahí está. Muy bien. Y entonces ahí en el cuadradito colocamos para la medida del ángulo M 35 grados. Muy bien. Ahora llevemos nuestro transportador a otro vértice, al vértice P. O el vértice N, vamos a ver a dónde nos lleva el transportador. Al vértice P. Ahora, 35 grados. ahora quiero que mires. Ahí estás empezando desde cero. Acá, desde el cero que está en esta posición. Por la izquierda en tu transportador. Y a partir de ese cero comienzas a contar. 10, 20, 30. ¿Y cuánto mide? 35 grados. Muy bien, ahí mide 35 grados. Entonces, coloquemos ahí, marcamos el ángulo, y al igual que el ángulo que está a la izquierda, en el vértice M, el ángulo en el vértice P también mide 35 grados. Muy bien. Ahora quiero que realicemos el siguiente ejercicio. Vamos a medir el ángulo N. Coloquen su transportador en esta posición. ¿Cuánto mide el ángulo en el vértice N? Ya sabemos que en N es 35 grados. Colocamos ahí 35. 110, teacher. Mide 110 ¿Cuánto mide? 100. 110 el ángulo N mide. Muy bien. El ángulo N mide 110 grados. Y mira,
Para que tú puedas aprender a medir, siempre lo que mides es la abertura que hay entre esos dos lados. Es por eso que empiezas a contar desde el 0 que está en esta posición. Ahí está el 0. Y es por eso que cuando... Profe, ¿Cuánto mide? Dígame. si nos damos cuenta en la anterior pregunta y en la pregunta de ahorita, acá me di cuenta que hay como una suma, porque en la 2 en la pregunta 2, en la primera, ahí dice 45 en los dos lados, y si sumamos esos dos, Dos ángulos. queda 90. Ujú. Y lo mismo pasa acá. Ah, no, pero... Mira, acá vas a encontrar una propiedad que lo vamos a ver la semana que viene, la propiedad de todos los triángulos. Propiedad, teorema fundamental de los triángulos. La suma de los tres ángulos internos es 180 grados. Súmalo. 45 más 45, 90. Y 90 más 90, 180. Súmalos en el otro triángulo. 35 más 35, 70. 70 más 110, 180 grados. Esa es una propiedad fundamental en todos los triángulos. Y eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Bien, entonces, ahora sí, ya hemos medido los tres ángulos. El ángulo M mide 35 grados, el ángulo N mide 35 grados y el ángulo P mide 110 grados. ¿Listo? A ver, ahora niños y niñas. A ver, no, perdón, acá voy a corregir. Acá N medía 35 grados. Vamos a colocar. Acá lo borramos. Bien. Acá lo borramos. Listo. Vamos a ver acá. Acá el ángulo M medía 35 grados. Ahí es 35. El ángulo N mide 110 grados. 110 grados. Y el ángulo P mide 35 grados. Ahora sí ya está ordenado. Bien, listo. Ahora analicemos. Quiero que ustedes analicen conmigo, porque hay que identificar la clase de triángulo. Quiero que pinten este ángulo en la parte superior, el que mide 110 grados. Cuando un ángulo mide 110 grados, estamos hablando de qué tipo de triángulo. A ver, ¿quién me dice cuando un ángulo... Obtusángulo. Este ángulo de 110 grados es un ángulo obtuso. Este es un ángulo obtuso. Y cuando un triángulo tiene un ángulo obtuso que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados, estamos hablando de un triángulo obtusángulo. Este sí es un triángulo obtusángulo. Este sí es un triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Porque hay un ángulo que es obtuso, que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Ese sí es un triángulo obtusángulo. ¿Entendieron? Sí, profesor. Pero además, como este triángulo tiene dos ángulos de 35 grados cada uno, ¿qué significa? Que también tiene que tener dos lados iguales. ¿Y cómo se llama el triángulo que tiene dos lados iguales? Triángulo isósceles. O sea, que este triángulo es un triángulo obtusángulo y a la vez también es un triángulo isósceles por la medida de sus lados. ¿Comprendieron, niños, niñas? Sí, profesor. Muy bien, vayan terminando hasta ahí. Bien, estudiantes, ahora tenemos en el ejercicio 3 ya una aplicación, también dependiendo mucho de cómo son las clases de triángulos. Y acá es muy importante que subrayen algunas cosas que vamos a ir descubriendo a medida que vamos a ir leyendo. Número 3 dice,
Calcula la longitud del lado AC. A ver, agarra tu regla, agarra tu color rojo y vamos a trazar el lado AC. Píntenlo ahí de color rojo. Agarren su regla y píntenlo de color rojo. Píntenlo ahí, de color rojo. ¿Listo? ¿Estás trabajando, Luis? Pinten de color rojo el lado AC. Bien. ¿Por qué, profesor, de color rojo? Porque eso es lo que me están pidiendo calcular. Calcula la longitud del lado AC. Pero, profesor, no hay nada en el lado AC. Así es. Hay que seguir leyendo e interpretando. Lean conmigo. Calcula la longitud del lado AC si el triángulo ABC es equilátero. Subraya la palabra equilátero. Pregunta para ustedes, estudiantes. ¿Cuándo un triángulo se dice que es equilátero? ¿Cuáles? Muy bien. Cuando tiene tres lados iguales. Agarren su color azul y marcamos de la siguiente manera. Al ser equilátero tiene un lado igual. Marquen conmigo. Dos lados iguales. Marquen conmigo. Tres lados iguales. ¿Entendieron? Sí, profesor. Profesor. Pero un momentito, profesor, me acabo de dar cuenta que si el triángulo es equilátero, estos dos lados que estoy señalando ahí con flecha, ¿cómo tendrían que ser? ¿Quién me dice? Iguales. Significa que el lado AB, ¿a quién tiene que ser igual? Al lado BC. Al lado BC. Muy bien. Y eso me doy cuenta porque esos dos lados son iguales al ser el triángulo equilátero. ¿Se dan cuenta? ¿Quedó claro, niños y niñas? Sí, profesor. Y ahora te pregunto, observa el gráfico. ¿Cuánto mide el lado AB? 2x más 3 centímetros. Ahí está. Solamente escribimos 2x más 3. ¿Y eso a qué tendría que ser igual? Al lado BC. ¿Cuánto mide el lado BC? 3x menos 2. 3x menos 2. Mira, ¿qué hemos formado? Una ecuación. Oh, mira, qué bonito, una ecuación. Perfecto. A ver, recordemos cómo se resuelve una ecuación. Cuando resolvemos una ecuación, niños y niñas, ¿qué hemos dicho? Una ecuación de esta manera, que observa las variables x. El que pasa a sumar pasa a restar. Muy bien, acá tengo 2x y acá tengo 3x. En una ecuación, Intercambia la posición. así es, en una ecuación siempre deja el que tenga mayor coeficiente en su lugar. ¿Quién tiene mayor coeficiente? 2x. X. 3x. Entonces el 3x no lo muevas de su lugar. Y el 2x, que acá está sumando, Pasa restando. Pasa al estar. pasa al otro miembro de la ecuación a restar. Eso es muy importante. Entonces, acá nos quedaría 3x menos... Menos 2x. Muy bien, Eso sería un x. muy bien. Pero en el otro miembro de X. igualdad, ¿quiénes quedarían? Quedaría el número 3 y el 2, que acá está restando. ¿Cómo? Pasa sumando. Al otro miembro de la igualdad pasa a sumar. Muy bien. Este número 2 que está restando pasa a sumar al número 3. Entonces ahí nos quedaría, tendríamos que sumar 2 más 3. O 3 más 2, respetando el orden, ¿no? 3 más 2. ¿Hasta ahí quedó claro, niños y niñas? Sí, profesor. ¿Cuánto es 3 más 2? 5. Y eso es igual
A 3x menos 2x, ¿cuánto quedó? X. ¿Un x o simplemente x? Entonces, ¿x cuánto vale? 5. X es igual a 5. X. Igual a Es 5. igual a 5. Muy bien. 5 es igual a X. Muy bien. Si a mí me han dicho lo siguiente, si me hubieran pedido hallar x, x es igual a 5. X es igual a 5. Pero, ¿qué me pide el ejercicio? Lean. Hallar la longitud AC. Calcula la longitud del lado AC. Muy bien. Ahí nos detenemos. Al ser un triángulo equilátero, los tres lados son iguales. A ver, eso significa que el lado AB, el lado BC y el lado AC, los tres tienen que ser como Iguales. Vamos a encontrar el lado AB. ¿Cuánto mide el lado AB? A ver, el lado AB, si miras el gráfico, es 2x más ¿cuánto? Más 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Y ahora te pregunto, ¿cuánto es el valor de x? 5. 5. Entonces, el lado AB será 2 multiplicado por 5 y al que le sumamos 3. ¿Y cuánto es 2 por 5 más 3? 13. 13. Ah, eso significa que el lado AB mide 13 centímetros. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profesor. Muy bien. Profesor. Para eso encontramos X. Ahora ya sé que el lado AB mide 13 centímetros. Vamos a colocarle acá 13 centímetros en el gráfico. Y ahora te pregunto, al ser equilátero, vamos a encontrar el lado BC. Según el gráfico, ¿quién es el lado BC? 3X menos 2. 3x menos 2. Muy bien, 3x menos 2. ¿Y cuánto mide el valor de x? ¿Cuánto es el valor de x? 5. 3 multiplicado por 5 menos 2. Mentalmente, ¿cuánto es 3 por 5 menos 2? 13. 13 centímetros. Muy bien. Eso significa que el lado BC también mide 13 centímetros. Muy bien. ¿Cómo se llamaba el triángulo? ¿Qué clase de triángulo era? Equilátero. Equilátero. Iguales. Un triángulo es equilátero. ¿Cómo son los tres lados? Iguales. El lado AB mide 13 centímetros. El lado BC mide 13 centímetros. Para terminar, niños y niñas, ¿cuánto mide? Mide 13 centímetros. 13 centímetros, porque todos los lados son iguales. Muy bien, también mide 13 centímetros porque los tres lados son iguales. ¿Comprendieron? Sí, profesor. Muy bien, ahí está. Listo, estudiantes, todo suyo ahora. Vayan a trabajar. Muy bien, no era difícil, solamente que hay que ser ordenado al momento de trabajar, nada más. Y el resto es fácil de hacer. Listo. Vayan trabajando, niños y niñas. A ver, estudiantes, en el ejercicio 4 me dice, calcula la longitud del lado AC en el triángulo ABC, que es isósceles, donde el lado AB es igual al lado AC. Agarra tu regla. Primero, tracemos de color rojo el lado AC. Pinten de color rojo el lado AC. Píntenlo de color rojo. Este es el lado que me piden calcular. ¿Cuánto mide el lado AC? Pero además me dice que el triángulo ABC es isósceles, donde el lado AB es igual al lado BC. Agarra tu color azul, agarra el color azul y pinta el lado AB de color azul
y el lado BC de color azul. Píntenlo, por favor, de color azul. Ah, profesor. El lado AB es igual al lado BC. Perdón, un instante. Voy a corregir antes que se me suene, creo que he leído mal yo. Te piden el lado AC, ¿no? Ahí dicen que AB es igual a AC. Perdón, disculpen, ahí yo he visto mal. Entonces, el lado AC, que hemos pintado de color rojo, ahí está de color rojo. El lado AC es igual al lado AB. Estos dos deben ser pintados de color rojito. Estos dos de color rojito. Disculpen ahí, niños y niñas. Profesor, menos mal aún no había pintado lo azul. Muy felizmente. Y el tercer lado BC, el lado BC, lo pintamos de color azul. Este sí de color azul. Perfecto. Ahora sí, ya está todo bien ordenadito. Bien. Listo. El lado AB y el lado BC. AB es igual a AC. A ver. Voy a hacer de repente alguna modificación acá. Sí, voy a hacer alguna modificación porque si no, no les va a salir, ¿ya? Si no, no les va a salir el ejercicio. A ver, voy a hacer una modificación sencillita. Una pausa, por favor. Bien, estudiantes, hemos hecho una modificación al ejercicio para que puedan calcularlo de una manera sencilla. Ahí hemos modificado que AB es igual a BC. Entonces, estos dos lados que hemos pintado de color rojito, entonces, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Esos dos lados tienen que ser iguales. Entonces, al ser un triángulo isósceles, al tener esos dos lados iguales, AB es igual a BC, ahí podemos plantear una ecuación. La ecuación sería 6x más 1, que es el lado AB, ¿a quién tendría que ser igual? Al lado BC, que es 3x más 13. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo, haciendo la modificación para que sea sencillo de trabajar. Y hacemos la transposición de términos acá. El 3x está sumando a 13, pasa al otro miembro de la ecuación a restar a 6x. Ahí tendríamos 6x menos 3x es igual, bajamos el 13, y el 1 que está sumando a 6x pasa a restar. Entonces, ahí hemos aplicado la transposición de términos. El 3x pasó a restar al otro miembro de la ecuación, y el 1 que estaba sumando pasa a restar al otro miembro de la ecuación, al 3. Bien. Ahora sí, esto es mucho más sencillo de trabajar. Al restar 6x menos 3x, tendríamos 3x. Y 3x sería igual a 13 menos 1, que sería 12. ¿Y el 3 que multiplica, cómo pasa al otro miembro de la ecuación? A dividir. A dividir. Y al dividir 12 entre 3, ¿cuánto sería 12 entre 3? 4. Así es. El valor de x es igual a 4. Perfecto. Muy bien. Ahora bien, a mí me han pedido calcular el lado AC. A ver, profesor, ¿y quién es el lado AC? El lado AC, según estamos viendo, es x más 10. X más 10. ¿Y cuánto mide x? ¿Cuánto es x? 4. Pero tenemos una ecuación. Sería 4 sumado con 10. Y entonces... 14. Así es. El lado AC mide 14 centímetros. Ahí está, niños y niñas, la solución. Bien, vayan trabajando hasta ahí, estudiantes. Bien, estudiantes, hasta ahí es la clase del día de hoy. En la página 28 ustedes van a resolver problemas 3, 4 y 6. Perdón, 3, 4 y 6. Acá borramos el 5, vamos a poner número 6. 3, 4 y 6. Muy bien, que van a estar en la plataforma. También, aparte de otros problemitas que vas a tener ahí por trabajar. La siguiente clase completamos la hojita de trabajo. ¿De acuerdo? Bien, niños y niñas, que tengan un lindo día. Cuídense mucho. Nos vemos hasta nuestra siguiente clase. Chao, chao. Cuídense mucho, estudiantes. Chao. Que tengan un bonito día. Que tengan un bonito día.
Chao, chao. Listo. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la siguiente.